Compartir pantalla nuevamente. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bien. Bueno, otra de los temas que tenemos que dominar para poder dibujar en un plano son las capas. Capas o layers. Esto, para que ustedes se den idea, imaginen que tienen un dibujo en un papel y pueden poner arriba un calco y dibujar sobre este otro calco sin dibujar en el papel original. Y así ir superponiendo la cantidad de calcos que ustedes necesiten y van dibujando encima del otro dibujo sin alterar el dibujo original. Esas son las capas, las distintas capas. Esas capas se manejan desde esta ventana que si tocando en este punto acá a la izquierda, se abre la ventana de la interfase de las capas. Normalmente, nosotros, ¿cómo organizamos un dibujo? Y lo organizamos según la jerarquía que después de la representación o la categoría del dibujo. Por ejemplo, hacemos una capa que se llame muros, otra que se llame carpintería, otra que se llame grafismos, otra que se llame sanitarios, etc. Porque después esos van representados con distinta intensidad. Entonces ya los tenemos organizados en una misma capa para que después todos salgan en el mismo nivel de jerarquía que le corresponde a cada uno. ¿Cómo hacemos para agregar una nueva capa? Este icono que está acá, nosotros tocamos. Ahora no vamos a hacer muros sanitarios, porque no tenemos, pero el concepto es el mismo. Voy a hacer una capa nueva que aparece y ya queda listo para que le ponga un nombre. Supongamos que yo voy a separar este dibujo en los dibujos que hicimos con el comando escala. Entonces le voy a poner escala a esta capa y le voy a poner un color para identificarlos, que normalmente cuando trabajamos estos colores se asocian con el espesor de línea, que no va a ser el caso de este dibujo. Supongamos que los que trabajamos con escala acá van a ser rojos. Entonces le pongo aceptar y ya tengo la capa armada. Ya le agregué un nuevo calco al dibujo y le voy a poner este tilde para que sea la capa actual, la que está en uso. Entonces yo cierro y ahora fíjense que acá no aparece más el número 0, aparece el número escala. Todo lo que yo dibuje, si yo dibujo por encima de lo que dibujé, no le hace nada porque está en otra capa. ¿Sí? Todo esto a mí no me está molestando, porque si yo despliego y apago la capa 0, cuando apago la capa voy a usar el solcito, que es congelar. ¿Por qué? Porque si yo uso el foquito, en realidad lo oscurece, pero sigue estando. Fíjense la diferencia. Yo voy a congelar, se va a todos, ¿sí? Entonces, si yo hago zoom extend, me queda solamente esto que dibujé y lo puedo borrar. Voy a activar otra vez y tengo otra vez mi dibujo. Voy a pasar los que hice en escala a la capa escala. ¿Cómo hago? Lo selecciono, despliego y elijo a dónde lo quiero poner. Lo quiero poner en escala. Toco y ya se pasaron a la capa escala. Ahora, les voy a volver a repetir esta instancia de apagar, oscurecer o congelar. Si yo pongo el foquito, oscurecer y hago
SumSpen, ve que no me toma estos elementos solos, porque por acá están los otros, pero oscuros. Yo lo que tengo que hacer es congelar. Entonces, si hago SumSpen, esto es lo único que está en la pantalla en este momento y no tengo ninguna posibilidad de alterarlo. Ahora voy a volver a prender esta capa y voy a hacer una capa para lo que fue la matriz polar. Bueno, entonces vengo a este lugar, genero una nueva capa que le voy a poner matriz polar, y voy a poner color amarillo. Fíjense que yo estoy usando los colores de acá abajo, estos que tienen número 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegan hasta el 9. ¿Por qué? Porque para 2 dimensiones uso estos colores. Esto es para 3D que nosotros no vamos a usar en el AutoCAD, salvo algún color por alguna necesidad. ¿Y por qué están aparte estos colores de todo este otro montón? Porque como los colores yo los utilizo para definir el espesor de línea que voy a imprimir, cuando después defina el estilo de ploteo, eso lo vamos a hacer en la clase más adelante, este es el color 1. Entonces yo cuando tengo que definir qué espesor de línea quiero para el color 1, tengo que moverme un lugar. Es del color 2, 3, llego hasta el 9. Ahora, si yo elijo fíjense, 167, tendría que hacer 167 veces con la flechita para abajo para llegar al color, para poder definir el espesor. Por eso esto no los uso y uso solamente los primeros 9 colores. Acepto. Esta es matriz polar, pero ahora no hace falta. Yo voy a pasar algunos a esta capa, pero no hace falta que la defina como actual, porque eso significa que yo defino actual en la que estoy dibujando, pero yo igual todos estos los puedo pasar a matriz polar, están en su capa, ahora están, los 3 grupos están separados, cada uno en una capa. Si yo dibujo ahora, estoy en la capa escala, vuelvo a dibujar en la capa que figura como actual. Perdón, lo de las capas sería medio parecido a lo que es el Photoshop, ¿no? La aplicación de Photoshop. Y cómo funcionan las capas del Photoshop, exactamente. Claro. El Photoshop son distintas las variables. Acá es más, separa los dibujos de tal forma que yo los puedo tomar como referencia, incluso los que están en otra capa, para, por ejemplo, si yo quiero hacer una línea, quiero tomar el punto final, ven que lo toma. O sea, no es que lo ignora. En el Photoshop, las capas que están congeladas o que los dibujos que están en otra capa los ignora. En cambio, acá no. Acá yo los puedo tomar. Es más, fíjese que yo puedo copiar un dibujo de una capa que no es la actual. Yo la puedo copiar. Sigue estando en su capa. Yo puedo pasarlo a este nuevo, a otra capa, pero los dibujos siguen estando. Yo lo que me aseguro es que no se me mezclan las partes. Si yo no quiero que se altere una capa, yo tengo que venir, por ejemplo, a esto de matriz polar y tocar el candadito este. Entonces, ve que cambió el color. Ya no está tan amarillo como antes. Pero si yo lo quiero seleccionar, lo quiero borrar, no puedo. Quiero copiarlo, moverlo, no puedo. Yo voy a copiarlo y no me deja. No me deja porque está protegido. Con el candadito queda protegido. Ahora, yo voy a apagarlo. Fíjense que está protegido, lo voy a apagar. Voy a apagar el 0 y puedo borrar todo esto que agregué. Si yo le pongo el candadito al rojo, tampoco lo voy a poder modificar. Otra cosa que podemos controlar desde las capas es, por ejemplo, si queremos que una capa
se imprima o no. Si yo en este lugar tacho, ven que ahí le puso el signo de que está clausurado, en impresión, acá es trazar, ¿no? En castellano. Cuando después imprima mi dibujo, todo lo que está en esta capa no se va a imprimir. Puede ser que tengamos líneas auxiliares, comentarios o algunos dibujos que necesitemos para el dibujo principal, lo pasamos a una capa que le ponemos auxiliar y de esta forma le sacamos la posibilidad de imprimirlo. También de acá se puede dar grosor de línea a toda una capa. Pero ¿qué pasa? Después se hace un lío bárbaro cuando vamos a imprimir, porque cuando imprimimos los estilos de impresión son con los colores. Así que esto yo les recomiendo no tocar el grosor de línea. Y acá es el tipo de línea. El tipo de línea que nosotros le queremos dar. Por ejemplo, queremos que una capa tenga línea punteada. ¿Sí? Acá, como ven, no hay cargados otros tipos de líneas, pero lo podemos cargar. Nosotros podemos ir a cargar y podemos elegir dentro de todos estos la línea que a nosotros nos guste. Vamos a elegir, suponiendo, esta línea, aceptar. ¿Sí? Y pongo aceptar. Entonces, en esta capa le voy a elegir esta línea. Vamos a cerrar. Esperen que este lo vamos a dejar ahí. Claro, esto se supone que tiene la línea punteada, pero no se ve. No se ve por la configuración. Para eso tenemos que ir a propiedades y cambiarle la escala al tipo de línea. O sea, tenemos que... Esto de la escala del tipo de línea depende, escuchen esto, de la configuración de la definición de la pantalla. O sea que hay que probar. Vamos a poner 0.1 a ver qué pasa. ¿Cómo llegaste a tocar eso para ponerlo de la escala? No, me perdí. Yo acá le puse un tipo de línea. Sí. Se lo voy a hacer con una línea recta. Miren, voy a hacer una línea recta. Lo voy a pasar a la capa esta, que es la que tiene la línea punteada, pero no se ve. Entonces, yo le voy a poner propiedades, toqué sobre el objeto el botón derecho, propiedad, Perfecto. Sí. ¿sí? Le vamos a poner 0.1. Pero ¿qué pasa? Ahí empieza a hacer línea punteada. Y yo quiero que todo el dibujo tenga la misma escala, porque esto tiene el mismo tipo de línea, pero no el mismo tipo de escala. Yo tengo que escribir, esto era LT escala, ¿sí? LT escala. Entonces ahí yo le voy a poner 0.05. Entonces ahora esto les voy a cambiar a todos. Así, le voy a poner propiedades, tipo de línea, escala de varios. Vamos a poner a todos, que todos tengan 0.05. Y a ver, ¿por qué no lo agarró? Debe ser más chiquito todavía. Ah, sí, acá se ven. ¿Ven? Ahí todo está con el mismo tipo de línea. No se ve porque la pantalla no me lo mostraba. Pero ven que tiene todo línea punteada. Jorge, Y te si hago yo, otra consulta. Sí, disculpa. a ver, espere, este lo voy a volver a poner en continua, aceptar, y entonces
todos ahora están con línea continua. La línea punteada se usa para marcar proyecciones, ¿sí? Bien, cuando hay una arcada o una viga, ustedes tienen que marcar en el piso una línea punteada. Para ese caso, pero yo le diría que no conviene hacer toda una capa, porque en una planta tenemos 3 liñitas. Entonces eso directamente, acá fíjense que la capa está toda con línea continua, pero yo a esta le puedo cambiar el estilo de línea a esta sola independientemente de la capa. La selecciono y ve que acá dice, este de acá, dice que las líneas, el estilo de línea es por capa. Pero si yo no quiero que sea por capa, yo elijo esta que cargué y esta es punteada. Está en la misma capa que este, pero este solo tiene la línea punteada. ¿Sí? Fíjense que acá, si yo toco este objeto, me dice que es línea punteada. Si toco este objeto, es por capa. ¿Ve que no cambia? Acá arriba, toco ahí, línea punteada, toco ahí, es por capa. ¿Se entiende esto? Te hago una consulta lo del tema de las capas. La Sí. consulta es, sería, por ejemplo, la blanca es la capa 1, la amarilla la 2 y la roja la 3, o directamente uno puede cambiar según como el Photoshop que va cambiando las capas del lugar. No te entendí la pregunta, discúlpame. Sí, por ejemplo, la capa 1 siempre va a ser la blanca, o uno puede No, sí, cambiar. no. La capa 0, Sí, esta, está esa viene representada por en defecto. blanco. Esa siempre va a estar. Que podés o Perfecto. no utilizarla. Porque yo Ah, si quiero, hago otra que sí, se llame matriz rectangular. sí, Vamos a poner otro color, vamos a ponerle verde. sí. Y voy a pasar todo esto a esa capa. Ah, ok. Sería como la cuarta capa. Sí, y la 0 me quedó vacía. Si yo pongo la 0 Claro. y apago A la estas tercera. 3, Sí, la no tengo tercera. nada. Claro, Está vacía. está Pero bien. yo puedo prender una. Ahí está la roja. Sí. Ahora voy a prender esta. Y ahora Sí. ¿Y hay un prendo estándar esta. de colores para cada número de capa o directamente los colores los elegimos nosotros? No, no. Los colores los Son eligen los que y están ahí. acuérdense, Sí, vayan acostumbrándose a asociar colores con espesor sí. de línea. Puede haber 2 capas con el mismo color. Por Ah, ejemplo, vamos a volver acá, vamos a volver a los colores. Los colores que se usan para los planos son estos. Estos colores acá porque es lo más fácil de configurar cuando vaya a imprimir. perfecto. Entonces, el 1 siempre es el más finito. Cuando uno empieza a decir, bueno, a este le voy a dar 005. ¿Vieron las puntas estilográficas para dibujar que vienen con una graduación que es 0.05, Sí, sí. 0.1, 0.2? Bueno, esos valores se los damos acá. Fíjense que 9 espesores de línea es muchísimo. Nadie tiene 9 estilográficas distintas. Pero es que sí que tenemos una variedad bárbara. Entonces ponemos 001, 005, 01, 02, 015, qué sé yo. Le vamos poniendo así a estos primeros 9. Y después repartimos las capas, por ejemplo, la de muros va a ser la más gruesa, vamos a ponerle color blanco. Pero también quiero que aparezca en color blanco los textos, para que sean más gruesos. Y finito, rojo, que sean los grafismos, por ejemplo, el grafismo de las baldosas o de un parqué, tiene que ser mucho más finito porque si no, no se entiende nada, queda muy fuerte y no se va a confundir con las paredes, o sea, tiene que tener todo valor de línea. Entonces puedo poner en rojo las baldosas y además en rojo puedo poner, qué sé yo, la carpintería para que quede finita también. Y no importa, yo puedo poner varias capas del mismo color, siempre tengo que tener en cuenta que es lo que estoy utilizando es el,
el espesor de línea, el criterio. Acá, cuando uno se acostumbra, yo ya estoy acostumbrado y yo sin querer veo. Todos estos los veo finitos, estos los veo un poquito más gruesos y estos los veo más gruesos. Porque estoy acostumbrado a ver los colores como espesores. Y eso les va a pasar con el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, yo les decía que yo puedo congelar y puedo proteger o bloquear, entonces bloquear cada una de las capas y usarlas. Yo puedo, estoy trabajando, yo quiero hacer algo en la capa amarilla, supongamos que yo quiero hacer algo en la capa amarilla, yo vengo acá, toco y ya está. Esa es la capa que quedó actual. Empiezo a dibujar. Tengo que hacer algo en la roja, vengo, despliego, pongo la roja y sigo dibujando y dibujo en la otra capa. Entonces, ven ahora, esto es rojo. Ahora necesito hacer algo en la capa verde. Bueno, voy a la verde y lo que dibujo va a ser verde. Y va a estar todo separado por capas. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, organicen su dibujo así como hice yo, a ver si tienen algún inconveniente, porque para dibujar un plano sí o sí tiene que uno poder manejar capas, porque si no se le mezclan los grafismos con los sanitarios, con los muebles, y es un lío bárbaro, porque no podemos trabajar si se nos mezcla todo. Así que hagamos Antes de hacer esto, les quiero explicar una última cosa. Voy a volver a compartir. Ahí está. ¿Están viendo? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, vieron que el dibujo tiene que estar en unidades, en metros, y tiene que tener una cantidad de condiciones. Ustedes, a medida que vayan dibujando, por ejemplo, cuando entran, tienen que ir a formato, poner unidades y ponerlo en metros. Después la pantalla que les queda es gigante, pero ustedes, una pantalla más o menos de este tamaño está bien para dibujar, supongamos una pantalla que mide 20 por 20 o algo así. Después van a tener estilos de cotas, estilos de línea, un montón de cosas definidas, que ya ustedes cuando empiezan otro dibujo dicen, ay, ¿cómo me gustaría tener todo lo que configuré para el dibujo anterior para el que voy a hacer ahora? Entonces ustedes podrían abrir el dibujo anterior, salvarlo con otro nombre y borrar todo y empezar a dibujar, para tener guardadas todas esas configuraciones que para ustedes eran útiles. Bueno, para eso no es necesario abrir el dibujo y borrarlo, sino que ustedes pueden salvar un dibujo como plantilla y en realidad no va a estar vacío, no va a haber nada en la hoja, pero van a estar todas esas condiciones. Para eso tienen que ir a guardar como y tienen que elegir acá, plantilla de dibujo de AutoCAD. Ustedes le tienen que poner un nombre, le pueden poner, qué sé yo, plantilla de CUF, por ejemplo, y la guardan. Acá pueden poner que tiene, está en metros y lo que sea. Entonces, la próxima vez yo voy a guardar y voy a cerrar este y voy a hacer un archivo nuevo. Entonces, ¿a dónde me lo puso? Acá, bueno, acá 21 lo tengo guardado. Abrir. Y este, por ejemplo, ya me viene con las unidades en metros. Entonces, si ustedes a medida que dibujan, salvan la plantilla, la vez siguiente que tengan que dibujar, me quedó todo desconfigurado, esto no veo nada. Esperen un poquito.
Ahí está. Ahí se acomodó. Ustedes, cuando terminan un dibujo y ven que todas esas cosas que han hecho les va a servir para próximos dibujos, salven una plantilla con el nombre, entonces después directamente les abre una hoja toda vacía, pero con esas características. ¿Se entendió esto? Bueno, hagamos el experimento este de las capas, a ver si pueden pasar de capas, si tienen algún inconveniente, y terminamos. Yo me quedo conectado, me digan a ver me cuentan a ver qué inconvenientes tuvieron y si pueden hacerlo de las capas. Bueno.